El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando prioridad a la expresión de los sentimientos más que la descripción objetiva de la realidad. Pero de eso no vamos a hablar hoy, ya que nos iremos en contra de todo esto, empezando a contar todo por el comienzo. Nueva objetividad alemana. Durante los años 20 en Alemania no es como tal un movimiento estructurado, es más una tendencia que se consagra en Mannheim, en una exposición de Gustav Friedrich, director del Kunsthalle. Acuñó el término nueva objetividad o Neue Sachlichkeit en una carta que envió a sus colegas para explicar todo aquello de la tendencia en 1923. De esta forma, es como el movimiento permite la plasmación objetiva de la realidad, objetiva en el sentido de ser menos experimental, menos introspectiva y de ser más comprometido y directo. En el caso de la fotografía, se enfocaba en buscar relación entre objetos cotidianos y el rostro humano. Completamente en contra de los focos suaves, busca la buena nitidez, precisión, formas grandes con el fin de tener dominio técnico. Detalles como reflejos, curvas, patrones, simetría, geometría daban vida a los objetos, brindando una bella frialdad, precisión que quitaban sentimentalismo a las fotos. August Sander nació en Alemania en 1876, en Herdorf para ser más precisos. Hijo de un carpintero, conoció la fotografía en la mina de San Fernando, cuando el joven dejó el ambiente industrial para cumplir su servicio militar. En Terbis asistió al fotógrafo Georg Jung durante un par de años. Trabajó como asistente fotográfico en la zona de Venecia a Berlín y posó por la Escuela de Bellas Artes en Dresde. August Sander maduró fotográficamente en las primeras 2 décadas del siglo XX. La fotografía se ha desarrollado como una forma de arte más moderna y tecnológica. En las fotos de Sander se puede ver un efecto de impresionalidad por medio de una serie de criterios como lo es la nitidez, la frontalidad, los encuadres, las poses conscientes, el estado rígido de los modelos. La fotografía ha sido utilizada como una herramienta de documentación y evidencia visual. En las fotografías de Sander se pueden ver fotos de retrato que se utilizan para capturar las imágenes de las personas, resaltando su personalidad, emociones y características físicas. Albert Renger. Con él es quien surge la nueva objetividad alemana en el campo de la fotografía. Él nació en 1897 en Würzburgo. Tenía apenas 12 años cuando su padre le inició en el arte de la cámara. Albert trabajó en el departamento fotográfico de Volkswagen en Hain entre 1921 y 1924. Luego encabezó el departamento de propaganda visual en la Oficina Central de Asuntos Internos hacia finales de la década de 1920. Él creía en la capacidad y el valor de la fotografía para dar textura en la realidad y representar la esencia de los objetos. Albert sentía una enorme fascinación hacia la belleza de las cosas, lo mismo en la naturaleza que en los objetos fabricados por el ser humano. Así, en 1922 inició una serie de fotografías de aproximación donde aislaba el objeto de todo contexto para subrayar la forma. Dirigió un departamento de fotografía, pero durante el surgimiento del nazismo le obligó a dejar esta posición. Durante la guerra, su residencia fue bombardeada en 1944, por lo tanto, se perdió una parte importante de su trabajo fotográfico. Karl Bothfeld nació en Alemania en 1865, era escultor y se dedicaba a dar clases de artes a través de sus asignaturas, modelado según plantas vivas, y para motivar a sus alumnos y conseguir que estos estuvieran más atentos, realizaba fotografías de naturaleza con un toque muy propio. Karl Bothfeld no estaba interesado en la fotografía, pero lo que le importaban eran las formas, las estructuras, la arquitectura de las plantas. La confrontación con el realismo dogmático en la representación nos invita a cuestionar las formas establecidas de ver y representar la realidad. La opción de una estrategia contravisual nos permite acercarnos a la realidad de una manera más auténtica y crítica. Karl le abrió las puertas a un nuevo tipo de fotografía con el toque muy propio de sutileza, elegancia y belleza. Karl fue poco a poco investigando y descubriendo que las plantas le ofrecían mejores cualidades, lo que en principio no era muy apreciable por el ojo humano. En
En las fotografías de Carr se puede ver un alto nivel de detalle en las plantas, mostrando sus diferentes patrones y técnicas de fotografía. La fotografía ha sido utilizada como un medio de expresión artística y documental. Bernhard y Hilla Brecher. Como pareja de artistas adquirieron una fama internacional como fotógrafos. Sus fotografías consistían en casas con entramado de madera, edificios industriales como torres de bobinado, altos hornos, carboneras, naves industriales, silos de grano. Bernd procede de una familia de artesanos sencilla. Su padre tenía un negocio de pintura decorativa donde su hijo realizó un aprendizaje de 1947 a 1950. Tras una estancia en Italia, estudió artes gráficas libres con Karl Rosing en la Academia Estatal de Bellas Artes de Stuttgart en 1953 a 1956. A partir de 1957 tomó fotografías para documentarse y servir de modelo para sus dibujos y pinturas. Más tarde, junto a Hilla, realizó un collage de fotografías y dibujos para crear una documentación puramente fotográfica. Bernd y Hilla se conocieron en 1957 en una agencia de publicidad de Düsseldorf. Se casaron en 1961. Hilla Brecher procedía de una familia clase media alta. Comenzó a tomar fotografías desde niña. Su madre se había formado como fotógrafa en Lette Verein. A partir de 1951, Hilla realizó un aprendizaje de 3 años en el reconocido estudio fotográfico de Walter Eichel. Participó en la documentación de terrenos del Palacio Histórico del Paisaje Urbano Potsdam. En ese momento, Hilla Brecher se encargó de ayudar con las fotografías del Palacio y Jardines de Sanssouci. En estos primeros trabajos adquirió una idea del extenso desarrollo fotográfico de la arquitectura y la escultura en el espacio paisajístico, lo que fue ventajoso para su futuro trabajo. Bernd y Hilla Brecher favorecieron las perspectivas centrales, la ausencia de personas, una luz solar suave, nublada. Para garantizar los detalles también se produjeran con precisión, utilizaron cámaras de gran formato de 13 por 18 centímetros. La composición de las imágenes hace un destaque con fuerza y estructura de la superficie.